Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, Hoy venimos con un nuevo video para el canal, el cual es el rock and roll. Vamos a ver lo que son sus orígenes, las personas, el que lo interpretan, el origen, así qué tipo y cuál es el rock and roll, cuáles son los instrumentos. O sea, todo es como un documental sobre esto. Entonces, vamos a empezar. Pero primero de todo tenemos que saber qué es el rock and roll. Bueno, el rock es uno de los estilos musicales más influyentes del siglo XX, nacido a mediados de dicho siglo y con menos de 100 años de vida. Nos dio leyendas y movimientos que marcaron la historia de la humanidad para siempre. Así que si te preguntas qué es el rock and roll, has llegado al lugar correcto. En este video te vamos a comentar acerca de los orígenes y un poco de la historia del rock and roll, para que tengas una idea acabada de qué se trata este estilo musical tan poderoso, pegadizo y versátil. Bueno, entonces, ¿quién originó el rock and roll? Según los historiadores, la música llamada rock and roll nació a mediados del siglo XX. Del, Nació a mediados del siglo X, precisamente en los años 50, precisamente en la década de los años 50. Los principales elementos que se observan en los comienzos del rock and roll son sonidos provenientes de géneros como el blues, el jazz, el folk, el boogie woogie, la música country norteamericana. A mediados de dicha década, artistas como Elvis Bill, Haley, Chuck Berry, Little Richard comenzaron a componer piezas de rock and roll que sonaban con un estilo propio. No hubo años de maduración musical, sino que el rock and roll surgió casi de la nada, con la creatividad y la fusión de los primeros grupos de rock que comenzaron a tocar estos ritmos, principalmente en Estados Unidos. Luego, los ingleses dieron un toque más internacional, por decirlo así, como la aparición de leyendas como The Blades, The Rolling Stones, The Who y otros que conquistaron el mundo. Bueno, pero en sí, o sea, ya sabemos cuál es el origen del rock and roll, pero ¿quién inventó el rock and roll? O sea, entonces, para esta pregunta no es como definido, ya que cada uno de los grandes artistas que surgió en este movimiento del rock and roll dieron su parte, dieron su propia importancia y creatividad a los sonidos del rock and roll. Sus personalidades crearon, sí, al joven, pero entonces, bueno, sus personalidades crearon, sí, a la joven, pero poderosa e influye en imágenes del rockstar. Bueno, gente, ahora sí vamos a ver cuáles son, qué tipo de baile es el rock and roll. O sea, mucha gente siempre tiene la duda, y yo la tenía, pero ya la aclaré, la cual era de que qué tipo de baile es el rock and roll. Y pues la música del rock and roll nació como ritmo bailable, frenético y rompedor de todos los moldes conocidos hasta el momento. Por tanto, que fue prohibido en sus orígenes por la buena sociedad, entre comillas. En la buena sociedad significaba barrios extractos altos, barrios que al escuchar música clásica y cual no acoplaron muy bien la música que era el rock and roll. Bueno, eh, aunque el poder de un movimiento que creció sin parar arrasó con todos los intentos de censura para convertirse en la voz de todas las generaciones, con sus propios estilos, estrellas y modelos a seguir. Etimológicamente hablando, el rock and roll es la abreviación de rock and roll, término en inglés significa columpiar y voltear, siendo este lenguaje de juventud de 1950 sinónimo de tener relaciones sexuales. O sea, al final, aunque la buena sociedad quería censurar o sea, la buena sociedad quería censurar esto, ya que era mala influencia para los jóvenes de la época de 1950, ya que sus letras y su significado tenían significados diferentes, el cual hacía que las personas de la buena sociedad no quisieran escucharla ni tener al lado. Entonces por esto decidieron censurar, pero esta música, el rock and roll, arrasó totalmente con todos los modelos que había de música, como era la clásica, la normal, la cual era pegadiza, tenía una buena letra, pero más no era de la actualidad, siempre tenido algo normal. Bueno, entonces vamos a saber cuáles son los instrumentos del rock and roll.
Bueno, la guitarra eléctrica es el sonido actual indiscutido de toda banda de rock. Sin embargo, en sus comienzos, el rock and roll se interpretaba con ritmos de pianos frenéticos. La formación básica actual para un grupo de rock and roll es un los instrumentos de guitarra eléctrica, bajo, batería, un cantante y una opción de incluir teclado o piano. Y bueno, en conclusión podemos saber que, o sea, el rock and roll era un género musical de ritmo marcado que nació en Estados Unidos y se popularizó desde la década de 1950. Entre sus cantantes más destacados, más populares, se encuentran Elvis Presley, eh, Chuck Berry, Eddie Coran, Bill Haley, entre otros. Pero, o sea, digamos, como lo decía anteriormente, estos personajes fueron los que adoptaron esta música e hicieron que adoptaron esta música y crearon grupos para que el rock and roll se siga distribuyendo, por decirlo así. Bueno, entonces, o sea, en los años 60 fue la conciliación, eh, porque, bueno, en los años 60 fue la conciliación, poco a poco se iba consolidando, ya que como esta raza ya era, al menos ya era normal escuchar esta música entre la buena sociedad, como se decía. Entonces, en esta época de los 60 fueron más como que eh, los grandes artistas empezaron a sumar cada vez más y hacía que esta música fuera común y del día. En los años 70 se llama la época dorada. ¿Por qué? Porque comienza la década y los máximos referentes se alejaban de los escenarios por diferencias irreconocibles tras una década y una docena de discos editados. Por ejemplo, en esta época dorada se llama porque los artistas se fueron alejando poco a poco de los escenarios, ya era por si tuvieron una vida desordenada, porque no la pasaron muy bien con la justicia, el cual porque una de las características entre estos cantantes, bandas, eran que al consumían drogas, a veces habían cometido delitos. Entonces, pues poco a poco, gracias a su vida gracias a la vida desordenada que llevaban, pues fueron alejándose un poco, fue poco a poco a los escenarios y poco algunos nomás ya hacían esta música. Entonces, de este periodo de los años 70 de la época dorada, vienen los años 80 de los años oscuros. Bueno, estos años oscuros comenzaron con la misma música sonando en los radios del mundo. Todas las grandes bandas que habían puesto al rock en las primeras planas desaparecían o pasaban periodos bajos. Ninguno logró superar esta época. Bueno, o sea, esta época de los años oscuros, por su mismo título de los años oscuros, ya nos hacíamos la referencia a que no tuvo nada de bueno. Y como decía, o sea, los años oscuros, o sea, esto va como de que la música siempre va a ser como va a ser algo, la música siempre va a ser algo que va de la mano. Con esto me refiero a que algo temporal, ya que poco a poco va desapareciendo. O sea, al principio podemos ver cómo tuvo se acopló muy bien a la sociedad, eh, o sea, la mayoría de sociedad, y por esto fue creciendo cada vez más, pero al pasar estos años la gente pues se venía creando nueva música, nuevos grupos, el cual también tenían ideas diferentes al rock and roll y pues también eran agradables con mejor letra y pegadiza también. Entonces pues podemos ver como los años 50, 60 y 70 todavía está en una época que por decirlo así, el rock and roll. Pero podemos ver como en los años 80, en los años oscuros, todas las personas en la radio sonaba el rock and roll, pero ya no daba ningún éxito. Y prácticamente todos los grupos de rock and roll cayeron y no pudieron sobrevivir, por decirlo así, en esta época. Entonces, en los años 90 viene algo que fue la vuelta a los raíces, ¿no? Que surge una nueva generación de jóvenes con ganas de volver a las raíces. Hace el rock algo rebelde, contestario e incómodo. Surge así el grunge.
El grunge, eh, el grunge eh, surge de la nueva, el grunge. Entonces, al generar esta nueva música, era un rock renovador, ya que ya no era como tal, como que eran personas que hablaban sobre todo sobre las drogas, la violencia de mujeres, no, sino que eran, ya aquí vienen jóvenes con ganas de hacer la música, de ganas de querer comunicar a la gente otras cosas diferentes a eso, ¿no? Entonces, pues viene eso, lo de vuelta a las raíces, jóvenes con ganas que se pusieron a renovar el rock y trajeron el nuevo género de música, eh, que fue el grunge, el cual era un tipo de música un poco diferente del rock. Bueno, en los años 2000, o pues en los años 2000 ya con la creación del grunge, tal vez la sociedad se acopló un poco, pero no pegó como tal. Entonces, pues en los años 2000, en el año 2000, el rock and roll eh, es prácticamente su fragmentación. O sea, entonces, gente, bueno, en la fragmentación lo que pasó fue que eh, todos los grupos que dieron éxito al rock and roll, los grupos, todos los que generaban esta música, fueron poco a poco muriendo, porque pues ya era por la edad o por alguna enfermedad o por algún problema. Entonces, pues al no haber esta gente que al ver nuestros artistas morir, entonces era como que ya la gente no se sentía tan, 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 no se sentía acoplada a este tipo de música. Entonces, pues de aquí poco a poco ya el rock desapareció totalmente. Me refiero a que muy poca gente sigue escuchando el rock, pero la mayoría ya no escucha este tipo de música, y pues me incluyo, yo realmente el rock no lo escucho. Prefiero otro tipo de músicas que me parecen mejor y me parecen mejor, con más melodía. Entonces, pues de esto, total opinión. eh, es que digamos que la música es temporal, ¿no? Que por ejemplo un tiempo se puso, por ejemplo, el otro ejemplo, aparte del rock existió el vallenato, el cual también tuvo sus orígenes acá, los orígenes, y entonces poco a poco se fueron acoplando a la sociedad, pero al seguir por 20, 30, 40 años ya fueron viniendo nuevos géneros musicales, el cual los reemplazaron, y eh, siento que desapareciera o que se escuchara ya demasiado poco estos temas. Entonces, pues esa es toda la historia del rock and roll. Como podemos ver, bueno, y pues en conclusión podemos tener que el rock and roll nunca, aunque ya casi nadie lo escucha, siempre va a estar en la historia, ya que fue una música que en los años no era, que entre los años de 1950, 1930, 1950, 1970, fue arrasó porque hablaba sobre la actualidad, aunque hablara de drogas, de mujeres, de dinero, siempre hablaba de la sociedad, de cómo estaba el día a día, y, y pues en algunas personas que todavía son de la época, siguen vivas, o sea, el rock sigue vivo en ellos y pues nunca se van a perder.